Nuestro tema de enseñanza esta tarde es Navidad, testimonio del cumplimiento de la promesa. Y usted va a decir, ¿cuál promesa? Tiene que entender que la Navidad es la respuesta de Dios a una promesa que Dios mismo hizo. Vamos a abrir la escritura en el libro de Génesis, capítulo 3. Está al principio de la Biblia. Génesis 3:15. Un solo versículo y vamos a leerlo con el respeto que la palabra de Dios merece. ¿Sí? ¿Lo encontró, hija? Bien. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hay que aplicar eso, ¿verdad? Oremos. Amado Dios y Padre bueno, necesitamos, Dios del cielo, por su Espíritu Santo, explicar a la iglesia por qué celebramos Navidad y cuál es su origen, basado estrictamente en lo que su bendita palabra nos enseña. Permítame, Dios, esta tarde poder hacer para el pueblo esa enseñanza y que ellos la comprendan, la digieran, la amen y por supuesto la crean, porque Dios mío, su palabra es poderosa y suficiente para traer las respuestas a todas las inquietudes y preguntas que nos podemos hacer en relación a su obra en la humanidad. Y que esta enseñanza, mi Dios, traiga también gloria, honra y exaltación a su nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. No crean, hermanos, que me quiero poner teológico. Tratamos de explicar a la iglesia con palabras sencillas las profundas verdades que están acá reveladas en la Escritura. ¿A quién le dijo Dios estas palabras? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. A la serpiente, hija, a la serpiente. El versículo 14, en Génesis 3:14, dice así, oiga bien y léalo. Y Jehová Dios dijo, ¿a quién? A la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahí viene luego la gran profecía que nos anuncia a Cristo desde el huerto del Edén. Y continuando con lo que Dios le dijo a la serpiente, y además, serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre ti es la serpiente y la mujer era Eva, ¿sí? Y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, la simiente de la serpiente son los hijos de desobediencia, los que no creen en Jesucristo, y la simiente de la mujer, pues somos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo y hemos recibido por su bendita gracia la salvación que nos va a llevar un día a la vida eterna. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, y le dice además el Señor a la serpiente, esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. O sea, el Señor le está diciendo a la serpiente, te va a caer un machetazo en la cabeza. Y un machetazo en la cabeza, ¿qué es lo que hace? Matar, ¿verdad? Pero le dice, y tú a la simiente de la mujer le vas a herir el calcañar. ¿Dónde queda el calcañar? Acá. De un machetazo en el calcañar nadie se muere, ¿verdad? Pero es una herida que deja cicatrices. Hermanos, les ruego que me digan, ¿me estoy dando a explicar? ¿Se está entendiendo esto, hija? ¿Está muy complicado? Bien. Y aquí tengo mi referente que me da las indicaciones. Bien, oiga bien, ¿cuándo sucedió esto?
4000 años antes del nacimiento del Señor Jesús, Dios había pronunciado estas palabras contra la serpiente. ¿Y por qué las pronunció el Señor? Porque el hombre había caído en pecado. Y hermanos, jamás el Señor dejó a la humanidad sin esperanza, aun que hubiera pecado. Solo estaba Adán y Eva en el huerto. Pero cuando Dios se dio cuenta de la gravedad, de la falta que había cometido Eva al comer del fruto que Dios dijo que no deberían de comer, Dios sabía que lo que habían hecho Adán y Eva era traer a condenación a toda la humanidad. Así lo explica después Pablo en la carta a los Romanos. Y oigan bien, claro que Adán y Eva no se dieron cuenta de la gravedad, las graves consecuencias que iba a traer para todos nosotros la desobediencia que ellos habían cometido. Pero Dios sí. Y la respuesta de Dios contra el pecado que había ingresado a su creación fue responder tajantemente, claramente, contra las obras de la serpiente que ya había traído grave daño a la relación del hombre con Dios. Y claro, y como el hombre no puede resolver nada de lo malo que hace, el que tiene que tomar siempre la iniciativa, ¿quién es? El Señor. Y el Señor dio esta promesa: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué le llamamos enemigo al diablo? ¿Qué favor nos hace el diablo si no ha venido más que a matar, a robar y a destruirnos? Y Dios sabía que no nos podía dejar expuestos a la autoridad de la serpiente. Porque si no, la serpiente hubiera podido hacer todo lo que ella hubiera querido, ahí nomás se acaba la humanidad. Es más, creo que hubiera matado a Adán y Eva. Y ahí se acabó todo el proyecto de Dios. Pero hermanos, Dios es perfecto. La mente de Dios es tan alta que nosotros no la podemos comprender. Pero nos ha dado su revelación por escrito. Y hermanos, en el mismo instante que el hombre pecó, Dios prometió la solución. El grande el amor de Dios. Mire, hermano, a veces yo sé que esto cuesta entenderlo, pero inmediatamente el hombre pecó, Dios anunció que habría medicina para el pecado. Y esa era la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Porque más tarde Pablo también lo cita así: Dios aplastará la cabeza del diablo en breve. Y lo hizo. Pero oigan bien, uno se puede preguntar: ¿habrá creído Dios, la serpiente, la promesa que Dios hizo? La serpiente supo desde el principio que estaba condenada a una derrota total en el futuro. Dios no le dijo cuándo, ni al hombre tampoco. Pero la serpiente sabía que su destino final era la condenación y la derrota que iba a sufrir de parte de la simiente de la mujer. Pero claro, al hombre se le olvidan las promesas de Dios, por muy lindas que sean, hija. Si Dios le promete algo lindo, se acuerda 2 o 3 días y después, como dice, se le olvida, ¿verdad? Pero la serpiente no olvidó la promesa, porque era para ella directamente. ¿Cómo va a vivir el diablo tranquilo sabiendo que Dios había dicho que él iba a sufrir una herida en la cabeza? ¿Quién va a vivir tranquilo sabiendo que, sin saber cuándo, pero va a suceder, que le van a aplastar la cabeza? Entonces el diablo dijo: yo no me voy a dejar aplastar la cabeza por la simiente de la mujer. Y miren, hermanos, como al pecar el hombre le había dado la autoridad que Dios le dio al hombre, se la dio al diablo, porque el diablo la engañó. Y se acuerda que cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo con toda arrogancia le dijo: todos estos reinos de la tierra te daré si postrado me adorares, porque a mí me han sido entregados
y a quien yo quiero los doy. Y el diablo estaba diciendo la verdad. Y se la estaba diciendo al propio Señor en su cara. ¿Por qué? Porque el hombre le entregó el dominio de los reinos de la tierra al diablo por causa del pecado. Y ahora, hermano, por eso el Padre nuestro dice, venga tu reino. Porque el reino que se va a establecer en la tierra no va a ser el del diablo va a terminar y el diablo lo sabe. Y el reino que tenemos que extender, ¿cuál es? El reino de Cristo. Entonces, amados hermanos, en el huerto del Edén, el Edén bíblicamente sucedieron 4000 años antes de la venida del Señor, estaba el hombre y la mujer viviendo en el huerto. Y la promesa que Dios había hecho, pues el hombre empezó a ver que no se cumplía. Es más, fíjense que parecía que el diablo iba ganando ventaja. Tanta ventaja ganó que ya apenas en el versículo 5 del capítulo 6 del libro de Génesis dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del hombre son de continuo solamente para el mal. O sea, ¿quién parecía que iba ganando la batalla? La serpiente. Porque oigan bien, la consecuencia de esa maldad abundante en el hombre fue que Dios decidió destruir a la humanidad entera por medio del diluvio. O sea, hermano, la Biblia no nos esconde para nada las capacidades destructivas que el diablo tiene y sigue teniendo. ¿Estamos claros? La serpiente no estaba dispuesta a dejarse vencer por la simiente de la mujer. ¿Y saben qué es lo que hizo inmediatamente? Solo estaba Adán, Eva, Caín y Abel. Y la serpiente sabía que a través de Abel comenzaría la genealogía que un día iba a dar origen a Cristo en la carne. Entonces dijo, voy a poner enemistad entre Caín y Abel, y Caín mató a Abel. Esa historia ya la conocen. Y al morir Abel, parecía ser que la promesa de Dios de aplastar la cabeza de la serpiente no se iba a cumplir. Pero hermanos, quiero que sepan una cosa, Dios nunca pierde. ¿Les queda claro? Dios nunca pierde, y lo que Dios promete lo cumple. Y el diablo mismo no puede evitar que lo que Dios ha prometido tenga cumplimiento. Aún la promesa más suprema que Dios nos ha hecho hasta hoy a sus hijos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, vida eterna ha prometido Dios para nosotros, vida eterna vamos a tener. Ya no le emociona eso. ¿Y por qué no grita? Vida eterna. ¿Vas a tener vida eterna, hija? Como que fuera un chicle el que le está dando el Señor. Es lo más valioso que cualquier ser humano puede recibir, la vida eterna a través de la fe en la obra de Cristo. Pero amados hermanos, la serpiente se vio sorprendida quizás cuando el Señor levantó, en lugar de Abel, levantó a Set, el tercer hijo de Adán y Eva, y de ahí partió la línea genealógica que el Evangelio de Mateo abre con esa genealogía de Cristo. Y hermanos amados, empezó la humanidad a desarrollarse, pero la maldad también empezó a multiplicarse, porque el Dios había visto cómo la serpiente estaba haciendo su obra destructiva en toda la humanidad, no solo en el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, sino que cómo habrá obrado la serpiente, por ejemplo, con los fariseos. ¿Acaso no los levantó ídolos y el dios Dagón que ellos adoraban le atribuían ellos todas capacidades, toda potencia, todo poder? Y amados, pero el reino no es de los dioses de la tierra, el reino es de Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Por eso es que nosotros tenemos que entender, amados, a través de la palabra, a través del Evangelio, la grandeza de la figura del Mesías. Porque, hermanos, Cristo es grande. Cristo es inmensamente grande. Cristo es Dios. Cristo, amados, es tan grande que nosotros con esta cabecita que tenemos no podemos comprender la grandeza de su amor, la grandeza, hermanos, de su poder y de su misericordia. Hermano amado, es que realmente la vida del cristiano, aquel que verdaderamente le amanece en el entendimiento de Cristo, no puede menos que vivir postrado delante de Él para adorarlo, porque Cristo es Dios. Hermanos amados, pero la Escritura no oculta jamás la intención del corazón de Dios de salvar a la humanidad de la esclavitud, del pecado que a todo ser humano realmente lo ha atrapado. Es fácil para cualquier ser humano ser capturado por el dominio del pecado. ¿Y sabe por qué? Porque todo ser humano que nace en este planeta nace condenado. Aún los bebés tan lindos que uno los tiene en el brazo, ellos van a crecer y se van a dar cuenta cuando tengan un uso de razón que el pecado los atrapa y los domina y nos invita a hacer a todos lo contrario a la voluntad de Dios. Hermanos amados, entonces uno tiene que reconocer que esta lucha que el Señor, porque la enemistad la puso Dios, porque dice Génesis 3:15, y pondré enemistad. ¿Quién puso la enemistad entre Dios y el hombre? Dios, entre el Satanás y el hombre. La puso Dios, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, oigan bien, si somos enemigos del diablo, es porque Dios así lo ha dispuesto. Lo dice la Escritura. Y hermanos, pero nosotros sin Cristo no podemos vencer al diablo. El diablo tiene poder y dominio. Es el príncipe de este mundo. Y él, hermano, mire cómo tiene el mundo. Hoy, ¿cómo lo tiene? Lo tiene bien bonito. Con amenazas de guerra. Ya están los chinos fabricando misiles, bombas atómicas. Están fabricando armas biológicas. O sea que tiran una bomba y en vez de fuego tira un virus que nos contagia a todos y no nos morimos por el bombazo, sino que por la plaga que llega. Mire, hermano, todo este desorden moral. Mire en qué ha convertido el mundo la Navidad. Mire, se inventaron ese muñeco horrible que se llama Santa Claus y ahora él es el paladín de la Navidad. Y nosotros, pues nosotros nos gusta comer rico en la cena navideña, ¿verdad? Y está bien, pero hermanos, comamos la cena navideña en familia, en paz y en amor, pero entendiendo que el nacimiento de Cristo es realmente un momento glorioso para los cristianos, porque hasta en ese momento, después de 4000 años de la promesa, hasta entonces la humanidad pudo ver claro y visible y físicamente el testimonio de que un niño nos ha nacido. Y hermanos amados, nunca antes había celebrado nadie el nacimiento de ningún ser humano como el Padre mismo lo celebró cuando vino su Hijo a nacer en medio de nosotros. La serpiente nunca estuvo tranquila. La serpiente estaba decidida a evitar que Jesucristo llegara a nacer un día. Así era su furia contra la promesa que Dios había dado contra ella. Y oigan bien, quizá la serpiente habrá dicho, bueno, ya vino un diluvio, los mató a todos y a lo mejor pues ahí también se va a morir la simiente de la mujer y ya nadie va a ver que me aplaste la cabeza. Porque la serpiente es astuta, pero no es más lista que Dios. O sea, Dios siempre le gana. Oiga bien, que le quede claro, Dios siempre le va a ganar al diablo. Es más, mire, le voy a poner una ilustración. Si usted pusiera en un ring
en esta esquina el diablo y en la otra esquina el Señor, sería la pelea más injusta, porque el diablo no tiene la mínima oportunidad de enfrentar al Señor y ganarle. O sea, es demasiado grande el poder de Dios contra el poder que el diablo tiene. O sea que el diablo no tiene la mínima esperanza. Y si va a herir a Cristo en el calcañar, es porque Dios así lo había dispuesto. No porque ni siquiera eso hubiera podido hacerle. Entonces, amado, quiero que entienda una cosa. La serpiente va a luchar siempre, siempre contra los designios de Dios. Siempre va a tratar de empujarte al pecado, de hacerte rebelarte contra Dios y hacer cosas que son abominables ante los ojos de Dios. Y parece ser que nadie tiene defensa contra ese dominio pecaminoso que por ser nosotros de carne somos presa fácil de sus tentaciones. Pero amado hermano, la serpiente, por más que luchó 4000 años por evitar que la promesa se cumpliera, si Dios dijo, esta te aplastará la cabeza de la serpiente llegó a ser aplastada. Ya le voy a explicar más adelante de qué manera. Fíjese que Satanás no es que lo sepa todo, pero sabe mucho y entiende. Él entiende los tiempos. Cuando el Señor fue concebido en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo, claro que fue un evento milagroso. Ningún hombre en toda la historia de la humanidad ha nacido por obra del Espíritu Santo, solo Jesús. Entonces eso ya vuelve a nuestro amado Salvador como alguien único, especial, diferente a todos nosotros, pero era un hombre. Entonces el diablo no pudo percibir la concepción, porque ahí él se dio cuenta, quizás cuando María ya estaba embarazada, se dio cuenta, ¿será esta María la que va a ser la mamá del Mesías? Porque hay una promesa de haber dicho el diablo, allá en Miqueas, que en Belén iba a nacer el Mesías. Y esta María con José van para Belén ahorita, ella embarazada. El diablo es listo, sabe atar cabos, sabe relacionar los acontecimientos. Y, hermanos, antes que eso, cuando José se dio cuenta de que María estaba embarazada y no era de él, así, entonces dice la Biblia que quiso dejarla secretamente. Y con razón. Bueno, ¿y esa panza? ¿Qué ondas? Con razón, o sea, humanamente, ¿tenía razón José? Sí, tenía razón. Pero como Dios viene, es decir, solo ese abandono que José quería darle a María, ya era una amenaza contra el niño, porque Jesús no iba a ser un hijo abandonado, como el diablo quizás le puso a José, porque el diablo habla y le dice, mira José, ¿qué vas a dejar? ¿Qué va a decir la gente? Y José debe haber dicho, no, mejor la dejo, no, la voy a dejar. Que no se dé cuenta, pero porque si se dan cuenta de que el niño no es de José, probablemente apedrean a María por adulterio. Pero hermanos, vino el Señor y le dijo a José, Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí, oiga bien, aquí viene lo maravilloso. Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oigan bien, ahí viene ya la contundencia con la que Dios responde. Miren, el nombre de Jesús no se lo inventó ni María ni José. Un ángel del cielo vino y le dijo a José, recíbela
y le vas a poner el nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está, antes que Jesús naciera, el cumplimiento de la promesa. Este es el Mesías. No hay duda. Dios se encarga de que no quede dudas en nadie de que Jesús es el Mesías que el Padre anunció en el mismo huerto del Edén. Entonces esto es glorioso, amados hermanos, porque Dios se encargó, después de 4000 años de promesa, de hacerle saber a la familia y a la humanidad entera que Jesús es el cumplimiento de la promesa. Entonces, hermanos, viene acá y el diablo quiso matarlo. Si es que este es el Mesías, dijo el diablo. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para matarlo. Y como el trabajo del diablo, la especialidad de él es matar. ¿Para qué es bueno el diablo? Para matar. Y mata. Y está matando hoy, y está matando, y va a seguir matando. Porque el mayor éxito de Satanás no es matarnos físicamente, sino matarnos eternamente a través de la condenación. Y oigan bien, amados, vino Satanás y sin duda le habló a Herodes, el rey Herodes que estaba en Jerusalén en esos días, y en Mateo 2:13 dice: después que partieron ellos los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Okay. ¿Quién estaba detrás de Herodes? Estaba Satanás. La serpiente dijo: no, aquí me lo acabo. Si Herodes lo encuentra y lo mata, se me acabó el problema. Realmente para el diablo Jesús es un gran problema, porque Jesús era ese niño, iba a crecer y ese es el que le iba a dar el golpe mortal en la cabeza. Pero amados hermanos, no solamente Herodes quiso matarlo, sino que también en todo su ministerio el Señor recibió abundantes amenazas de muerte. Miren, aquí busque una en Lucas 4:29. Ahí va a encontrar el pobre Señor Jesús. Fue perseguido a muerte continuamente. Lucas 4:29. Y dice, esto le pasó al Señor en Nazaret. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. O sea que lo subieron ahí en la punta del cerro, vieron un barranco suficientemente alto y dijeron: aquí lo vamos a empujar, que se vaya y que se estrellen las rocas de allá abajo. ¿Quién estaba detrás de esta gente que quería matar a Jesús? Entonces, hermanos, porque, oiga bien, la consumación de la derrota de Satanás tenía un día ya señalado, y ese día es el día de la cruz del Calvario. Pero el diablo dijo: ya está, no lo he podido detener, ya son 4000 años, ya estoy haciendo el intento, no lo pude matar de niño, ahora lo voy a procurar matar, ahora que yo ya sé. ¿Se acuerda que en el bautismo de Jesús el Padre mismo dijo: he aquí, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia? Ya el diablo no tenía dudas. ¿Quién era ese varón que se estaba bautizando? El Hijo de Dios. Entonces, hermanos, el diablo estaba realmente espantado de que ya el niño que no pudo matar, ahora ya había crecido, ya era un hombre y empezaba ya la batalla final contra la serpiente a través de la predicación del Evangelio. Batalla que nosotros estamos continuando. ¿Sí? Como Pablo lo dijo al final de sus días: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Hermanos amados, fíjense bien. El Señor Jesús, a mí me da la impresión de que en su ministerio, en su vida, tuvo más enemigos que amigos.
Y nosotros que queremos tener más. Porque nos gusta tener amigos. Pero en Cristo nos van a sobrar los enemigos. Porque al Señor le sobraban enemigos que lo querían matar, hija. O sea, no lo querían nada más molestar, sino que lo querían, Gabrielita, matar. Y la intención del diablo al matarlo era evitar que él le aplastara la cabeza. Él sabía, entonces ya el Cristo prometido. ¿Y cómo hago para matarlo? Y miren, hermanos, el Evangelio de Juan nos da muchas ilustraciones de la manera en que los judíos querían matarlo. Miren, Juan 5, 16. De premio por haber sanado al paralítico de Betesda, mire cómo respondieron los judíos. Juan 5:15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, o sea, por haberlo sanado, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, ya no vamos a orar por la sanidad por la cipota, porque hoy que vean que ya está sana, entonces no van a querer matar a nosotros. Ok, ¿vamos a dejar de glorificar al Señor por eso? No, los milagros van a seguir ocurriendo. Miren, pero oiga bien la reacción de los religiosos. Los religiosos dominados por la serpiente sentenciada a destrucción. Miren, otra ilustración, Juan 11:53. ¿Se acuerdan que Jesucristo, nuestro Señor, resucitó a Lázaro? Ok. Fíjense lo que dice el versículo 53. Como había resucitado a Lázaro, así que, dice la Biblia, desde aquel día acordaron matarlo. Y la resurrección de Lázaro fue más o menos un par de semanas antes de la cruz. Entonces el diablo estaba haciendo intentos intensos por matar al Señor. Y miren, el pobre Lázaro se fue en la colada, porque no solo quisieron matar a Jesús, sino que también a Lázaro. Dice más adelante el capítulo 12, 10 y 11. Miren, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, mirá lo que dice la Biblia, a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Cuál fue el gran delito del que acusaban al Señor? Dar salvación y vida eterna, dar resurrección a los muertos. ¿Qué tan grave es eso como para que amerite que lo maten? Amados, no es la lucha contra carne y sangre, es Satanás que está maquinando los hilos de los enemigos de Dios para evitar que ese Cordero de Dios lo llegara a aplastar en la cruz del Calvario. ¿Qué señal dio entonces el Padre del cumplimiento de la promesa? Porque oigan bien, nosotros tenemos que estar seguros. Bueno, hoy los creyentes en Jesucristo vivimos seguros de una promesa. Cristo viene pronto. Pregunta, ¿lo cree? ¿Lo espera, hija? Porque igual, así como el Padre dijo, la simiente de la mujer te va a herir la cabeza, ahora hay una promesa que estamos esperando. Cristo viene pronto y viene por su iglesia, sin mancha, sin arruga, para llevársela al cielo. Mire, yo lo creo porque la Biblia lo dice. Entonces, pero oigan bien, a veces decimos creer las promesas, pero no vivimos como que se van a cumplir en nosotros. Y esta promesa debería a nosotros de cautivarlo, porque Dios da señales. Dios da señales de lo que Él ha prometido, lo está cumpliendo. Miren, fíjense que ya el profeta Miqueas, en Miqueas 5:2, había profetizado que el Mesías iba a nacer en Belén. Y en Belén nació. En Lucas 2:4, ahí está mencionado
el nombre de Belén, el lugar donde el Señor, ahí le hicieron el pesebre, pues ahí estuvo el pesebre para que naciera. Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama como Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Oigan bien, ya es una señal de cumplimiento. O sea, no podía ser otro, tenía que nacer en Belén. Si nacía allá en Galilea, entonces no era el Mesías. Si nacía en Jerusalén, tampoco era el Mesías. Pero si nacía en Belén, era lo más seguro que ese sí fuera el Mesías. Un ángel del Señor vino a dar anuncio de que el Mesías ya venía. Mire, más adelante el versículo 8 al 14 me gustaría que lo leyéramos todo para que lo entendiéramos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y oiga bien, y he aquí se les presentó ¿quién? Un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor, porque el niño había nacido. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, miren, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Miren, hermanos, ¿a quién de nosotros, por quién de nosotros se levantó un coro de ángeles a anunciar que habíamos nacido? Hermano, esto es un testimonio que solo Jesucristo recibió, para que no hubiera dudas, chamita, para que nos quede claro, el niño que nació es el Mesías, es Cristo el Señor, es el Salvador, lo dice la Biblia con toda claridad. Y hermanos, no hay regalo mayor para la humanidad que el niño que nació en Belén. Y uno afanado por la mudada que va a comprar hoy para el 24. Uno, hay los regalos, mire, esa costumbre de los regalos. No se van a enojar conmigo si lo digo. Esa se la inventaron en el infierno. Porque con regalos terrenales quieren alegrar el corazón de los hombres, cuando el mayor regalo que Dios nos ha dado es el niño Jesús. Cuando nació, cuando vino, mire, en ese pesebre estaba el tesoro mayor que la humanidad recibió para redimirla. Nada es más valioso que eso, nada, y nada es nada. ¿Cómo se atreven a comparar a Jesús, al Mesías prometido, con santos y vírgenes que no son más que seres creados como nosotros? Jesús es único, Jesús es único, nadie, miren hermanos, y a mí a veces me enardece en el espíritu cuando se pretende dar a hombres o a figuras humanas la misma altura que solo el Señor Jesucristo ha recibido. Mire, le voy a hacer una pregunta. La Biblia no menciona cuándo nació María, la madre de Jesús, pero cuando ella nació no hubo coro de ángeles, no hubo ángeles que anunciaron el nacimiento de ella, porque ella era una mujer con las virtudes propias de una mujer, pero no era venida del cielo, era nacida en la tierra. ¿Cómo se atreven a comparar a María con Jesús? Simplemente no hay comparación, hermanos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No hay comparación. Jesucristo es Dios, María no lo es. Entonces, hermanos, entienda que la simiente de la mujer de la que Dios habló en el huerto del Edén era la semilla de vida que se llama Jesucristo. Hermanos, sí, mire, y para explicar esto ni siquiera hace falta un estudio teológico profundo. Si la Escritura lo explica con toda claridad,
Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y solo uno es. No hay reinas. Es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Estamos hablando claro, amados? Bien. Entonces, ángeles mandó el Señor a confirmar que el niño era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Miren, hasta aparecieron los magos, que no son los 3 reyes magos, porque la Biblia no dice que son 3, ni tampoco dicen que se llaman. No dice que se llaman así. Sí, había unos magos, y los magos habían recibido, miren, la visitación de los magos está en el Evangelio de Mateo. Búscalo ya al principio en el Evangelio de Mateo. Verá que todo esto es lindo. ¿Se entiende mejor la Navidad así? Miren, dice la Biblia que en Mateo 2:7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Malvado este Herodes, ¿verdad? Y cuando le halléis, hacédmelo saber. Miren lo que dice este mentiroso, para que yo también vaya y le adore. Herodes, el perverso Herodes, sabía que el niño era Dios, ¿sí? Entonces, amados, los magos, cuando llegaron donde estaba el Señor, dice en el versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, amados, el niño era un cipote. Probablemente a esa edad todavía él no sabía, no entendía por su infancia que él era el enviado de Dios. Pero los magos sí lo sabían, y cuando vieron al niño se postraron y lo adoraron. Ese es otro testimonio de que el Señor Jesús es el Mesías prometido. Entonces no nos tiene que quedar dudas. El mismo niño que nació en el pesebre es el varón de dolores que murió en la cruz del Calvario 33 años y medio después. Entonces, amados, no hay diferencia. Esos cultos que hacen en la religión acerca de Jesús chiquito, Jesús el divino niño y todas esas cosas, hermano, eso se llama paganismo. Eso es paganizar la figura suprema de nuestro Señor y Salvador. No fue el niño el crucificado, no fue el joven el crucificado, fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que fue inmolado en la cruz del Calvario. Hermanos amados, sepamos distinguir, es decir, las etapas que como hombre el Señor Jesucristo atravesó, que son totalmente normales como las que nosotros estamos atravesando. Pero el niño, la gloria del niño es porque era el Mesías prometido. Entonces, amados, ¿cómo se cumplió entonces la promesa de Génesis 3:15? ¿Cómo aplastó la simiente de la mujer a la simiente de la serpiente? Lucas 3:22. Lucas 3:22. Dice la Biblia: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La promesa solo la podía cumplir el Hijo de Dios. Si yo me crucifico en la cruz y derramo toda mi sangre y me dan todos los azotes y todo lo que el Señor sufrió, esa sangre no redime, porque la sangre tenía que ser la del Cordero perfecto y santo que bajó del cielo para traernos la verdad a la tierra y aplastar la cabeza de la serpiente. En Juan 1:29, más adelantito, Juan el Bautista claramente lo dijo cuando lo vio venir
a bautizarse, le dijo: he aquí, ese que viene es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, hermano, si Él es el que quita el pecado del mundo, Él es el que va a aplastarle la cabeza al diablo. Él es. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Más adelante, en Juan 19:30, el Señor Jesús pronunció la palabra suprema que solo Él pudo haber dicho. Oiga bien lo que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando el Señor dijo: consumado es, oiga bien, en el mundo espiritual, Él estaba propinando a la serpiente la herida mortal con la cual Él dio la victoria de la simiente de la mujer sobre la simiente de la serpiente. Y por eso es que si Jesucristo es el vencedor, nosotros en Cristo somos más que vencedores. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Pasaron, amado. ¿Por qué? Porque nosotros en Cristo somos más que vencedores. Somos nuevas criaturas, hermano. Somos ya esencia misma de su naturaleza. Eso es fe, hermanos. Creer que estamos en Cristo. Y entonces, ¿y sabe cómo se nos nota? Que hoy vivimos santamente. Hoy ya no decimos las palabrotas que decíamos antes. Todavía las decís. Todavía no. Hoy, amados, ya no somos coquetones. Y ahora, ay, me gusta el bicho, pero usted se hace la que no lo vio. ¿Por qué? Porque no quiere sufrir tentaciones. ¿Sí? Ya usted, cuando ya le vienen a contar un chambre de alguien, ya aunque la lengua le pique, usted dice: no. El Espíritu Santo en nosotros ya no nos deja ser chambrosos, ¿verdad que no? ¿Y por qué se ríe así? Ya no hablamos mal de nadie, porque como Jesús no habla mal de nadie, entonces nosotros en Cristo no hablamos mal de nadie. ¿Verdad que no habla mal de nadie, hija? Antes sí, ahora ya no. Ay, hermanos, qué fácil es decir: yo soy bien cristiano. Miren, hermano, aprenda a ser como Cristo, porque para el Padre fue un gran acontecimiento el nacimiento del Señor. Para Él fue, hizo fiesta. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Fíjense que cuando yo, antes se enviaban tarjetas de Navidad, y la religión, ¿sabe cómo había torcido ese versículo? Paz y paz a los hombres de buena voluntad. Como que los hombres tenemos buena voluntad. No, hombre, si la buena voluntad la tuvo el Padre al cumplir la promesa de enviarnos al Hijo. Porque nosotros, hermanos, somos bien malos. Y solo a través de darnos el testimonio del nacimiento de Jesús, el Padre ya tendría que habernos alegrado el corazón, porque ya en ese niño había esperanza total de redención, y solo en Él. Y el Espíritu Santo, que es quien lo glorifica, estuvo pendiente de guardarlo de que no le fueran a cortar el plan perfecto de Dios para que Él llegara a desarrollarse como hombre y poder sufrir con valor y con amor a la cruz del Calvario, a consumar la obra para la que fue enviado. Jesús fue enviado, se nos dio como niño. Y hermanos, y la Navidad, eso tiene que recordarnos. Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, bajó del cielo, como todos los hombres nacemos como bebés, pero sabiendo que ese bebé en su esencia total era el Hijo de Dios y que iba a crecer, y la serpiente no pudo detener la obra de redención que el Padre le encomendó. Y en la cruz del Calvario, cuando Él dijo: consumado es, le tronaron los sesos al diablo, porque entonces Él, miren, en la cabeza lo derrotó. Claro, el Señor también tuvo derramamiento de sangre, y eso es la herida que Él sufrió en el carcañal. Amados hermanos, si algo tiene que llenarnos de gozo, es
las palabras que el apóstol Pablo dice en Filipenses 2, y con eso termino. Filipenses 2, del 5 al 11. Esto es lindo, hermano. Esto es bellísimo. Y yo le ruego que lo medite en el fondo de su corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, si estas palabras que son 100% bíblicas no le dan gozo espiritual, hermano, quizás usted no ha nacido de nuevo, porque esto a uno lo regocija, lo estremece, le da realmente un sentir de gratitud de que por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo a morir por amor a nosotros. Lo envió porque nos ama y porque quiere que la humanidad sea salva por medio de la fe en el niño que un día nos fue dado y que ahora ya tiene la obra consumada para que nosotros por la fe la creamos, que esa es una gracia que concede el Señor, y de esa manera entrar a la vida de los justos, de los redimidos, de los perdonados, de aquellos que ya estamos en Cristo y nos gozamos en la vida en Cristo. La vida en Cristo, mire, para los que hemos conocido el yugo del diablo, la vida en Cristo es infinitamente superior. Hermano, allá era muerte, aquí es vida. Allá era condenación, ahora tenemos redención, salvación por medio de la fe. Hermano, ¿qué prefiere? ¿La vida o quiere seguir en la muerte? Para eso nos dio el Señor a Jesús y nos dio en forma de niño. Y ya usted se da cuenta que la Biblia exalta a Jesús desde que nació, desde que acababa de nacer. Un coro celestial anunció, ¿sí?, que Él era el Mesías prometido. Y hermanos, después de que usted ve ese amor con el que Dios nos ha amado, dándonos a Cristo, ¿con qué quiere ser feliz, hija? Si Cristo no la hace feliz, si el perdón de Dios no la hace feliz, si la esperanza de vida eterna no le da felicidad, entonces ¿qué la va a hacer feliz? ¿El dinero? ¿Con el dinero se compra la felicidad? Y usted dice, no, pero ayuda, hermano, no conoce a Cristo, porque Cristo es superior al dinero, hermano, pero infinitamente superior al dinero. Mi hermana que conoció las fronteras de la vida, hoy que conoce a Cristo, no es más valioso Jesús que una salud que se puede perder en cualquier momento. Ahora ya está sanita y está en Cristo. Wow, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué mejor regalo? Y hermanos, nos ha sustentado el Señor todo este año. Y nos va a sustentar el otro año también. ¿Cómo va a ser el Señor? Yo no sé, hermano. Pero realmente si ya me dio a Cristo, como dice Romanos 8, ¿cómo no me va a dar juntamente con Él todas las cosas? ¿Cuál es el temor? No tenemos que tener temor de malas noticias, de que el futuro sea incierto. Ya estamos en Cristo, estamos seguros. Y amados hermanos, ahí tiene que estar fundamentada nuestra fe. Cristo es suficiente, es total. El Padre lo prometió desde que Adán y Eva cayeron en pecado en el huerto del Edén. Y de eso ya hace más de 6,000 años. Y ya estamos cerca del tiempo en el que el Señor prometió venir
va a venir. Aunque tardare la promesa, tengan por cierto que se va a cumplir todo, así como el Señor ha dicho en su palabra. Ni una sola palabra va a ser pasada por alto. El nacimiento de Jesús nos confirma que las promesas de Dios son firmes porque salieron directamente de su boca. Hermanos, gocémonos con el milagro del nacimiento de Jesús, porque el nacimiento de Jesús es el testimonio de una promesa cumplida de Dios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, le damos gracias, Señor, porque usted nos habla claro, nos permite entender este maravilloso amor con que nos ha amado, la gran misericordia que ha tenido y sigue teniendo con nosotros, porque mi Dios, su respuesta para el pecado ha sido el perdón que usted ofrece a través de la fe en la obra que nuestro amado Salvador hizo en la cruz del Calvario. Consumado es una garantía para nosotros, mi Señor.